Buenos días a todos. Creo que no podríamos haber sido mejor preparado para escuchar la palabra esta mañana con una selección de cánticos mejores para nosotros esta mañana. Te invito a buscar en tu Biblia o tu móvil la carta a los Gálatas. Y nuestra oración para nosotros esta mañana es que la introducción a esta epístola, que Dios por su Espíritu nos estimule, ¿no?, esta mañana para querer estudiar esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta mañana no voy a leer un texto, pero no voy a desarrollar un texto en particular para que podamos ver cómo todo esta epístola tiene una énfasis panorámico para nosotros esta mañana. Y de verdad que no tenemos que ser un creyente mucho tiempo para darnos cuenta que la vida cristiana es una guerra, ¿verdad? Y hay un dicho que dice, mis pecados de mi pasado son mis guerras de hoy. Y aunque tenemos el deseo de agradar al Señor, es posible de manera inconsciente tener expectativas propias que nos carga con una forma de legalismo. Pues el libro de Gálatas va a tratar este tema a lo profundo. Si comenzamos la vida cristiana por la fe, ¿por qué somos tan propensos a volver a esforzarnos a la esclavitud religiosa a veces? Hay un refrán español que dice, el que tiene se equivoca. Significa que todos nosotros nos equivocamos alguna vez. Y no hay nada malo en ello. Hermanos, la carta de Gálatas nos advierte que hay un tema en que no debemos equivocarnos. Es de suma importancia que no nos equivocamos en cuanto a nuestra comprensión del Evangelio. A partir de escuchar predicaciones los domingos y los miércoles, escuchamos también una variedad de predicaciones, o podemos escuchar una variedad de predicaciones por los medios de comunicación. Y es necesario que examinemos constantemente el Evangelio que estamos escuchando y lo que creemos. La epístola de Gálatas nos va a mostrar cuán importante es examinar constantemente nuestra comprensión del Evangelio. Vamos a ver esta mañana que esta epístola es muy revelante para nuestra fe como individuo y como congregación esta mañana. Vamos a leer de Gálatas 1 a versículo 9, solo para orientarnos en esta introducción a esta epístola. Y la palabra dice que Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que nos resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Entonces, hermanos, ¿por qué Pablo tiene que defender el evangelio con tanta firmeza dentro de las iglesias de Gálatas? Pues las iglesias a que Pablo escribió en Galacia fueron las iglesias que él y Bernabé habían establecido durante su primer viaje misionero. Y esas iglesias estaban situadas en el parte del sur de una zona que hoy en día es parte de Turquía, ¿no? País de Turquía. Pues leer de su primer viaje misionero, podemos verlo en Hechos 13, capítulo 13, versículo 14, que no vamos a ver ahora, pero quizá en caso tú puedes repasar las iglesias de Galacia que Pablo y Bernabé visitaron en su primer viaje misionero. Y con el paso del tiempo, llegaron algunos a estas iglesias que pusieron en duda el evangelio que les había sido predicado por Pablo y Bernabé. Y también sembraron dudas acerca del apostolado de Pablo. Y esas personas perturbaron a la fe de los Gálatas al enseñar que los gentiles deberían ser circuncidados para completar su conversión al cristianismo. Y Pablo les envió esta carta para combatir esta falsa enseñanza que distorsionaba la verdad del evangelio y defender su apostolado. Era tan importante para estos creyentes en aquel entonces de reflexionar y examinar, ¿no?, el evangelio que escucharon y creyeron, como nosotros hoy en día. Debido a la grave situación, Pablo les escribió una carta urgente que tenemos en Gálatas y comienza con un tono severo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego en versículos 8 y 9, anuncia anatema sobre los que han predicado un evangelio diferente que suyo. Como todas las cartas de Pablo, encontramos en Gálatas también en los primeros 5 versículos un saludo. Y también una breve bendición. Y al final de su carta, en capítulo 6, en los versículos 11 y 18, encontramos una conclusión. Sin embargo, en lugar de expresar su gratitud, que vemos en sus otras cartas, Pablo comienza con un tono serio. Hermanos, vemos que Pablo está haciendo lo que expresa en la epístola de Gálatas, está haciendo lo que expresa en 2 de Timoteo 2, 6 a 17, ¿no?, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y totalmente preparado para toda buena obra. Encontramos en Gálatas los aspectos de enseñar, redarguir, corregir y instruir la palabra de Dios. Pablo no niega confrontar ni entrar en conflictos
cuando sea necesario. Y lo vemos en capítulo 2, versículo 11, por ejemplo, a partir de lo que hemos leído en los primeros 9 versículos. Pero en capítulo 2, versículo 11, leemos: pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Entonces Pablo no negaba, ¿no?, de confrontar incluso un apóstol. En su carta encontramos aspectos reprensivos también, capítulo 3, versículo 1, cuando dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y también encontramos los aspectos correctivos. En Gálatas 3, versículo 7 también vemos: sabed, por tanto, que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Así, Gálatas tiene mucho para enseñarnos a nosotros y para darnos ánimo, instrucción en nuestro crecimiento en el Evangelio. Lutero dijo lo siguiente: el Evangelio es el verdadero tesoro de la Iglesia. Es algo que necesita escuchar diariamente porque se olvida. Pues hermanos, necesitamos escuchar a Gálatas para que no nos olvidemos que el Evangelio revela la justicia de Dios para la salvación y que mis esfuerzos religiosos no pueden solucionar el problema de mi pecado. Hermanos, Gálatas es muy relevante para nosotros, aunque nuestras circunstancias no son exactamente iguales a las suyas en aquel entonces. Lo importante es ver que Gálatas nos enseña lo que significa vivir en la libertad del nuevo pacto establecido por la sangre de Jesucristo. Y esta mañana vamos a ver y vamos a mirar a Gálatas desde la vista de un helicóptero. Entonces, podemos dividir el cuerpo de la carta de Gálatas en tres bloques. El primer bloque vemos en los primeros 2 capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. En esos 2 capítulos, Pablo cuenta su autobiografía. Cuenta de su conversión y defiende su apostolado. En estos capítulos, Pablo se muestra también como un ejemplo a los Gálatas de un creyente que permanece firme en la verdad del Evangelio. Luego, en los capítulos 3 y 4, segundo bloque, Pablo da una explicación doctrinal de la salvación y por qué los esfuerzos religiosos no pueden resolver el problema del pecado. En estos capítulos, Pablo muestra también a Abraham como un ejemplo de la fe cristiana. Y luego en el tercer bloque, en los últimos 2 capítulos, capítulos 5 y 6, Pablo comienza a aplicar la doctrina que acabo de explicar en el segundo bloque al creyente y también a las iglesias. En esos últimos capítulos, Pablo muestra cómo deberían expresarse las verdades del Evangelio en la vida cristiana. Entonces podemos ver por medio de estos 3 bloques que Gálatas tiene mucho para enseñarnos.
Los primeros 2 capítulos, Pablo cuenta su historia, podemos decir su historia autobiográfica, ¿no? Mientras que defiende su apostolado. Recordamos que Pablo escribió a creyentes mayormente gentiles, que después de recibir el Evangelio corrían el peligro de conformarse a la presión de algunos judíos que quieren que ellos se judaizarse para completar su fe en Cristo. Entonces, los primeros 2 capítulos responden a las siguientes preguntas. Si podemos presentar preguntas a Pablo esta mañana, sería: ¿qué sucederá si el Evangelio es distorsionado, aún muy leve? ¿Por qué está realmente en juego cuando el Evangelio es alterado, aunque sea de una manera sutil? En estos primeros 2 capítulos, Pablo relata 2 eventos, en particular, que mostraron cómo resistir la presión de conformarse o alterar el Evangelio según las expectativas religiosas que enfrentaban las iglesias de Gálatas, pero también creo que en alguna manera nos enfrentamos de manera diferente, particular en nuestras vidas e incluso en nuestra congregación. El primer evento fue cuando, después de terminar su primer viaje misionero, subió a Jerusalén para ver si realmente los apóstoles allí en Jerusalén predicaban el mismo evangelio que él ha recibido por revelación del Señor. Subió con un discípulo que se llama Tito, que era un griego. Y si miramos en capítulo 2, en los versículos 3 y 5, podemos ver cómo describe permanecer firme en la verdad del Evangelio. Cuando él describe este evento, que dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Puedes ver que esa es la situación de las iglesias de Gálatas, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hermanos, la autobiografía de Pablo nos hace preguntar si en alguna manera inconsciente añadimos una expectativa propia a la verdad del Evangelio. El segundo evento fue cuando resistió a Pedro por distorsionar la verdad del Evangelio, cuando Pedro se conformó a las expectativas de los judíos que vinieron de Jerusalén. Y lo vemos en capítulo 2 también, versículos 12 a 14, cuando leemos esas palabras. Pero cuando vi que no andaban rectamente, está hablando en cuanto a Pablo, a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? El temor de los hombres, y yo siento este temor muchas veces, porque es una realidad.
El temor de los hombres es una realidad que enfrentamos todos los días, ¿verdad? El temor es poderoso y puede impulsarnos a distorsionar la verdad del Evangelio. En Gálatas 2:20, más adelante, vemos cómo vive Pablo, otra vez como un ejemplo, en relación con la verdad del Evangelio. Cuando dice en versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora bien, después de mostrarse como un ejemplo en los primeros capítulos, Pablo apoya ahora su ejemplo por la doctrina de la salvación en los capítulos 3 y 4. Entonces no deja que las iglesias quedaran solamente con su ejemplo. Quiere apoyarlo ahora con doctrina. Y la doctrina enfatiza que los esfuerzos, otra vez, los esfuerzos religiosos, por quizá nuestras propias expectativas en cuanto a la vida cristiana, no pueden remediar el problema del pecado. Entonces, en los siguientes dos capítulos, capítulos 3 y 4, Pablo da la doctrina que destaca cómo el pacto de la gracia dado a Abraham fue cumplido en Cristo, quien reemplaza la ley mosaica. Cristo es el cumplimiento de la promesa que Dios dio a Abraham 430 años antes de la ley. La promesa dado 430 años antes de la ley, que los Gálatas estaban siendo presionados a añadir a su fe para completar el evangelio que han recibido. Gálatas va a manifestar que la sana doctrina es fundamental, es el fundamento de una sana fe. Lo vemos en Gálatas capítulo 3, 17 a 18, cuando él dice lo siguiente. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley y no es por la promesa, porque si la herencia es por la ley, no por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Las Escrituras presentan que la salvación y la libertad del Evangelio siempre han sido por medio de la fe en la promesa. Gálatas va a exponer la relación que existe entre la ley y el Evangelio. También va a revelar qué significa ser descendiente de Abraham. Gálatas contribuye una parte importante a nuestro entendimiento del Evangelio. Nos va a ayudar a entender la relación entre el antiguo pacto bajo la ley y el nuevo pacto en Cristo. Nos va a manifestar tanto el contraste entre los dos pactos como la continuidad entre ellos. A veces somos propensos de establecer nuestros propios criterios sobre el cristianismo. Dios, y sabemos en nuestra congregación que Dios nos ha dado varios medios de la gracia para nuestro crecimiento. Gracias a Él y por la ayuda y por la obra de su Espíritu en nosotros. Pero tenemos la propensidad de convertir estos medios de gracia en obras.
Por ejemplo, la asistencia a las varias reuniones y actividades de la iglesia, la lectura diaria de la palabra, ofrendar regularmente a la iglesia y muchas otras buenas obras no son la esencia que es la fe en Jesucristo. Y tenemos que tener cuidado de convertir una medio de la gracia en una obra. El criterio bíblico de la salvación, dice Gálatas, dice Pablo en Gálatas, es fe en Jesucristo. Gálatas va a mostrar que no hay fundamento ninguno para añadir un criterio humano para completar el Evangelio. Nos recuerdan que ya no somos esclavos, sino somos hijos de Dios. Nos va a ayudar a entender nuestra nueva identidad en Cristo y que somos una nueva creación en Cristo. Entonces, la doctrina de los capítulos 3 y 4 lleva a Pablo ahora, naturalmente, a presentar cómo se vive entonces la libertad del Evangelio. ¿Cómo vivimos la verdad del Evangelio sin volver a la esclavitud y sin caer en la libertinaje? Entonces vemos en los capítulos 5 y 6 cómo vivir el Evangelio. Y Pablo termina la parte doctrinal, ¿vale?, de capítulo 4 y 3, terminó la parte doctrinal con una alegoría en los versículos 21 a 31 en capítulo 4. Para mostrar que el que cree en Cristo no es un esclavo, sino es libre. Es libre. Y Gálatas van a ayudarnos a entender qué es esta libertad. ¿Qué es esta libertad? Y después alegoría, él exclama, realmente, o dice en versículo 1 de capítulo 5, según esta última parte, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Es en los capítulos 5 y 6 que Pablo enseña cómo manifiesta la libertad en la nueva comunidad de la iglesia. En la vida de una nueva creación, una persona que es nueva. Y no es por seguir una ley externa o una expectativa externa del Evangelio. Sigue diciendo en el versículo 2, y aquí yo, Pablo, os digo, capítulo 5, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible evitar vivir según mis viejos hábitos y costumbres cuando Cristo me hizo libre? Es una lucha todos nuestros días. Pero si tenemos claro, Gálatas va a ayudarnos a tenerlo claro de cómo vencer y vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libre por medio de su sangre. Gálatas nos va a mostrar, va a enseñarnos que la libertad del Evangelio nos libre de nuestros propios deseos pecaminosos precisamente para amar
verdaderamente a otros. C.S. Lewis comenta en su libro Mero Cristianismo, que el orgullo es el pecado principal del hombre. El orgullo fue el pecado de Adán y Eva en el huerto de Edén. El orgullo es lo que fue el pecado que Adán y Eva rechazaba y quieren ser, ¿no?, como Dios. Rechazaba la ley de Dios. Pues su orgullo quisieron ser como Dios. El hecho, podemos ser orgullosos en nuestra humildad, ¿verdad? Por ejemplo, si bajamos el listón de nuestro y nos conformamos a vivir una fe orgullosa, corremos el peligro de esclavizarnos a hábitos y costumbres pecaminosos. El orgullo es una esclavitud. En Gálatas, Pablo nos llama por su ejemplo y la doctrina sana está firmes en la verdad del Evangelio. Entonces, en conclusión, la carta de los Gálatas va a ayudarnos como iglesia en dos aspectos. Asegurarnos de que creemos en el Evangelio verdadero de la gracia. También va a ayudarnos a permanecer firmes y resistir toda forma de esclavitud en contra de la libertad que tenemos en Cristo. Creo que nuestro estudio y las predicaciones en esta carta van a ser de gran valor para nosotros y espero que este breve repaso, esta breve introducción nos estimule, ¿no?, a anticipar lo que Dios tiene para nosotros en esta carta, lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. Que el Señor bendiga esta epístola, que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.